Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a este tercer día de formación diocesana. Hoy de nuevo en este año nos encontramos por las redes, por estos medios de comunicación que nos permiten llegar a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus parroquias, en sus comunidades. Gracias por el servicio que nos dan. Gracias por el amor a la Iglesia y por el amor a Cristo. Pongámonos en la presencia del Señor y saludamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos ilumine en esta noche y en cada uno de los momentos de nuestros días. Que nos ayude en nuestro caminar como discípulos. Que nos ayude a discernir cuál es nuestro caminar. Que nos ayude a encontrar el camino. Ilumine a nuestro obispo, a nuestros sacerdotes, a cada uno de los líderes laicos de nuestras comunidades, para que podamos caminar interpretando adecuadamente el significado de los signos de los tiempos y sus implicaciones en la presencia de Dios y sus implicaciones en la construcción del reino de los cielos. Que el Espíritu Santo nos ilumine y que la Virgencita del Pilar, que siempre está al lado nuestro como madre, nos inspire, nos ayude, nos guíe y nos proteja en su maternal amor. Amén. En estos días previos hemos estado escuchando y conversando en torno al significado de los signos de los tiempos. Ciertamente el Padre Jairo en el primer día nos hacía una referencia, cómo es el propio Jesús quien usa este término y como lo refiere a nosotros Mateo 16, 1, 4. Cómo somos muchas veces desprevenidos para encontrar el significado de los signos de los tiempos y de esa presencia real de Cristo en nuestras vidas y en nuestras comunidades y en nuestra realidad. Tenemos entonces que encontrar esos signos visibles, ese semeion, como nos decía el Padre Jairo con su significado en griego, para encontrar ese milagro que da testimonio y esas manifestaciones del Hijo de Dios en cada una de nuestros caminos, de nuestro vivir diocesano. El Padre Marcos Salas también aportó para cada uno de nosotros, a partir del Concilio Vaticano II, como en el apartado 44 de Gaudium et Spes, nos habla de que es importante auscultar, discernir, interpretar con la ayuda del Espíritu Santo las voces de nuestro tiempo y valorarlos a la luz de la palabra divina. La historia es entonces un lugar teológico en que Dios se revela a nuestras vidas. La Iglesia debe estar atenta a la temporalidad para encontrar el camino según la voluntad de Dios. El diálogo con el mundo es parte integral del proceso evangelizador. Es un proceso que nos lleva a la meditación, pero también al mismo tiempo a la actividad vigilante, a la actividad continua, a la actividad comprometida de nosotros como laicos y como sacerdotes en el caminar diocesano y en el caminar de nuestras parroquias, obviamente en el caminar de la Iglesia. El Padre Jonathan Rojas en el segundo día nos decía que hay que buscar ese acercamiento a los signos de los tiempos a partir también de los documentos que se dan en Aparecida, que se dan en el testimonio y en el liderazgo de su santidad, el Papa Francisco. Un acercamiento para descubrir el significado de la historia actual en diálogo con las personas de buena voluntad, en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, en la escucha serena y meditativa de la palabra del Señor, como claves para discernir la voluntad de Dios en el devenir de la historia, en ese devenir de los tiempos. Los signos de los tiempos, nos decía el Padre Jonathan Rojas, cambian, ciertamente cambian,
y requieren de una mayor reflexión y actualización. Como nos decía Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Ciertamente vivimos ese devenir y la iglesia no puede quedar anquilosada, no puede quedar esperando a ver qué pasa. No, la historia está en nuestras manos y somos parte de esa historia. Y por lo tanto la iglesia y el caminar de la iglesia tiene que estar alerta y atento a ese discernir del significado de los signos de los tiempos. Ver, vamos entonces escuchar y juzgar y actuar como elementos de esa dialéctica teológica que nos lleva a ver qué es lo que implica cada uno de los elementos que estamos viviendo, escucharlos, observarlos, detectarlos en nuestros contextos, en nuestras realidades, juzgarlos a partir de la mirada crítica a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia, y también el actuar como un compromiso cristiano, un compromiso que asume la responsabilidad ante las diferentes alternativas de solución que se nos presentan. Vincular los signos de los tiempos al proceso de conversión permanente de la iglesia. Esto significa nuestra conversión permanente también. Obviamente, nos lo recordaba él y nos lo dice Aparecida también en 491 a 500, los nuevos aerópagos, que son esos nuevos espacios de vida en el cual hoy estamos involucrados todos, las redes sociales, el empoderamiento de la mujer, la realidad ecológica, los campos de experimentación científica, la bioética vista desde la lectura teológica, los niveles de discusión política y sobre todo Costa Rica, que estamos viviendo en este momento, las vísperas de las elecciones presidenciales. Ese discurso, ¿está la palabra de Dios en ese discurso? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca está en los compromisos sobre los temas fundamentales de la vida, sobre los temas fundamentales de la ética, sobre los temas fundamentales del respeto humano? El Papa Francisco también nos insistía a él como verdadero maestro de los signos de los tiempos. Saber escuchar las voces de los actores sociales, nos dice el Papa Francisco, a los jóvenes, a la gente de la comunidad, en el avanzar de la iglesia para asumir el tiempo en lo que tiene que ser. Vivamos pues ese devenir y vamos a continuar ahora. Vamos a escuchar con la primera formación de esta noche al Padre Alexander Salas, coordinador del INDIFOPA, que nos iluminará con el tema Elementos para ponernos a la escucha, ver y discernir los signos de los tiempos en la iglesia. Los dejo con el Padre Alexander. Sé que nos va a llenar siempre de su formación y su carisma como pastor que es. Gracias. Buenas noches. Dentro de esta formación diocesana que estamos siguiendo a inicios de este 2022 y después de haber profundizado sobre elementos importantes relacionados con esta categoría teológica que llamamos signos de los tiempos, vamos ahora a poder conocer y profundizar en algunos elementos prácticos que nos permitan escuchar y estar atentos a los signos de los tiempos, como también a poder discernirlos. Veremos entonces que, según lo que hemos profundizado en estos días, la Iglesia tiene una comprensión dinámica y trinitaria de su identidad, a la que añade una visión de ser del ser humano y del mundo, construida desde la centralidad cristológica y la vocación trascendente del hombre y del mundo. La Iglesia se comprende a sí misma con esta misión dinámica. Se sabe basada en su identidad trinitaria. Es Dios Trinidad que inspira, orienta toda su realidad. Pero además transmite y comunica la centralidad en Cristo Jesús y esa vocación, esa llamada de todo ser humano a la trascendencia. A partir de esta concepción,
la Iglesia ofrece al género humano su cooperación para que éste alcance su vocación, la plenitud de su llamada. Para cumplir esta misión, y lo hemos visto en estos días, la Iglesia llama a escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que de manera acomodada a cada generación pueda responder a las perennes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas. Esto lo afirmaba el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes en el número 4. En efecto, el cristiano está llamado a realizar su vocación en condiciones ordinarias y comunes de la vida humana. Por ello, la Iglesia se solidariza con todo lo que ocurre en la historia humana y procura aportarle plenitud con su acción, su esperanza y el sentido de la vida. Además, cada acontecimiento y situación interpela al cristiano, porque bajo la acción del Espíritu encuentra en los distintos momentos históricos, una invitación clara al testimonio y a hacer memoria de Jesucristo. De modo que es esta interpelación que la Iglesia recibe del acontecer diario y la llamada que la Iglesia siente a hacer presente a Jesús en el hoy. Los signos de los tiempos que cada época va presentando pueden ayudar a la Iglesia y en ella a cada creyente, a cada uno de nosotros, a responder a la llamada de Dios, que se hace siempre nueva en un aquí y ahora, como también a presentarla más adecuadamente a las sensibilidades de cada generación. De ahí la importancia entonces de conocer, de escuchar y de discernir los signos de los tiempos. Escrutar los signos de los tiempos supone afrontar el problema de su discernimiento. Los signos de los tiempos requieren de discernimiento porque tienen como característica esencial la ambigüedad. No son claros en sí mismos, sino que necesitan ser discernidos, escrutados. La tarea de discernir los signos de los tiempos corresponde a todo el pueblo de Dios, aunque de manera particular, por el carisma que tienen, están los pastores, los obispos, como también junto a ellos los presbíteros y los teólogos. Pero en realidad corresponde a todo el pueblo de Dios. Ahora, un punto importantísimo. No debe perderse de vista que el criterio para discernir los signos de los tiempos no puede ser más que el Evangelio de Jesucristo recibido con fe. Sí, vamos a discernir, vamos a descubrir aquellas llamadas que los signos de los tiempos nos están dando, pero el criterio no puede ser más que el Evangelio de Jesús recibido con fe. Sobre ese criterio es que realizaremos esa escucha y el discernimiento de los signos de los tiempos. Nos podemos preguntar entonces, ¿cómo identificar los signos de los tiempos? Lo primero es identificarlos en medio de la gran cantidad y de la ambigüedad de los acontecimientos que conforman el drama histórico. Hay muchos acontecimientos en el día a día, pero queremos identificar algunos de ellos para considerar los signos de los tiempos. Ayudados por algunos autores podemos afirmar que es posible reconocer como criterios para la identificación de los signos de los tiempos esos tres.
Primero, los signos de los tiempos se refieren siempre a acontecimientos o hechos de dimensión social. Esto quiere decir que no afectan a un individuo solo. No vamos a llamar o a buscar un signo de los tiempos que está viviendo una persona sola, sino que debe contemplarse una dimensión social. Segundo, los signos de los tiempos deben tener siempre un elemento de positividad, es decir, que tiendan al progreso de la humanidad y de la comprensión de la verdad revelada. Y tercer criterio, la sensibilización de los signos de los tiempos prorrumpe a través de la conciencia comunitaria. Así se destaca que el sujeto de captación no es tanto individual, sino más bien comunitario. Teniendo presente estos criterios, estaremos más cerca entonces de poder definir mejor aquellos que son signos de los tiempos para la Iglesia en el momento actual. Una vez que los hemos identificado, nos preguntamos, ¿cómo proceder a su interpretación? Hemos profundizado sobre ello en estas noches, pero veamos algunos elementos más concretos. El criterio solo puede ser su inmediata relación y concordancia con la Sagrada Escritura, más exactamente con el Evangelio de Jesucristo. Relación y concordancia de ese signo con el Evangelio de Jesús. Se han dado algunos ejemplos concretos de los signos de los tiempos. Para ello, algún autor los ha distinguido en dos ámbitos de interés. Hay algunos signos de los tiempos de interés religioso y eclesial, y hay otros signos de los tiempos de interés cultural y social. Veamos entonces algunos ejemplos dentro de esta agrupación de los signos de los tiempos. Por ejemplo, dentro de los signos de los tiempos de interés religioso y eclesial, podríamos señalar el desafío de la creciente secularización, como también, por otro lado, el florecimiento de lo sagrado bajo formas variadas. También puede agruparse aquí el interés creciente por la lección divina, sobre el por la escenario, oración la realidad de y por la liturgia nuestro viva. caminar diocesano, ahí tienen unas notas También el interés por el ecumenismo sociopolítico-económicas y por y el unas diálogo notas interreligioso. de la situación religiosa de nuestro pueblo. Otro No signo me de los detengo en tiempos ellas para no de alargarme, interés pero religioso ahí y está la eclesial presentación. puede estará ser el después para todos, redescubrimiento y del por rol supuesto del podemos laico ir y de a la la mujer misma en la carta Iglesia. pastoral. Como también podríamos señalar los diversos desafíos pastorales que han aflorado a raíz de la pandemia. Esto entre otros muchos elementos que podíamos añadir. Y ahora veamos algunos ejemplos de signos de los tiempos de interés cultural y social. Podríamos señalar la creciente consideración de la paz y de la libertad, la búsqueda y el deseo de autenticidad y de veracidad, el predominio de la racionalidad tecnológico-científica y la crisis de la perspectiva más humanística, la promoción de la mujer en la vida pública, todo el problema, la realidad ecológica, la difusión de la droga y también del SIDA, el resurgimiento de conflictos bélicos, étnicos y religiosos en el mundo. Estos podrían ser algunos de los ejemplos de signos de los tiempos de interés cultural y social que podrían interpelar a una comunidad eclesial específica. Teniendo en cuenta todo esto, resulta importante y valioso retomar nuestra guía básica para el discernimiento comunitario que se difundió en nuestra diócesis a inicios de 2021 y que es un excelente instrumento para el discernimiento de los signos de los tiempos. Esta guía efectivamente se difundió a inicios del año pasado y después de esta formación se colocará en algunos de los medios digitales de la diócesis para que todos los que gusten tengan acceso a esta guía.
Esta guía comienza con unas orientaciones generales. Recordemos que está orientado para un discernimiento comunitario, pues sabemos que podría realizarse también un discernimiento personal, pero visto el proceso que estamos siguiendo en nuestra diócesis, valoramos sobre todo el discernimiento en comunidad. Y por eso entonces es fundamental que el grupo o comunidad asuma el reto de vivir y facilitar un discernimiento espiritual. No es nada más verse impulsados, o peor aún, obligados. Es asumir la actitud. Y según la temática, sabemos que puede darse que sea un discernimiento breve, que puede a lo mejor durar un día, o puede ser largo, de varios días. Lo importante siempre será que el grupo o la comunidad no se sienta presionada, oprimida por el proceso mismo. Luego la guía contempla los pasos a seguir. No voy a detenerme en todos ellos, pero sí recordar cuáles son. Crear primero ese clima de fe basado en la oración personal, como también en la oración comunitaria, pidiendo la acción del Espíritu en la vida de la comunidad. Determinar quién va a facilitar el intercambio y quién tomará nota. Luego hay que seleccionar el asunto para discernir, si es que no se ha hecho antes. Puede ser diversos elementos, pero en este caso sería tratar de ubicar elementos que pueden ser leídos como signos de los tiempos. No perdiendo de vista, como ya lo hemos hablado, de que se busca hacer a Cristo presente en nuestra vida y misión. Queremos captar las llamadas que el Señor está haciendo a una específica comunidad cristiana. Una vez que se establece el tema de discernimiento, se recopila y se presenta la información sobre el asunto que se selecciona. Puede ser un trabajo previo, puede hacerse durante el proceso mismo, y vamos a querer ahondar sobre posibles causas y efectos, opiniones internas y externas, recoger textos del Evangelio, del Magisterio Universal, textos del Magisterio Diocesano, los proyectos de la diócesis, todo esto para iluminar la situación del discernimiento. Cada participante recibe esa información, la reflexiona, la ora. Como también cada persona después va a exponer su parecer sobre el tema que está en discernimiento. Es ahí cuando se abre un diálogo, una discusión en común sobre la búsqueda, siempre en búsqueda de la voluntad de Dios. Luego que se ha compartido aquello que se siente como llamada del Señor, se propicia un espacio de silencio y de oración personal, siempre en clave de discernimiento. Se buscan los consensos sobre lo que se considera una llamada del Señor y aquellos posibles compromisos. No es lo ideal optar por un sistema de votación, pero habría que evaluar si será necesario. Tener presente que la confirmación brota de la paz ante los consensos alcanzados y de la aprobación de la autoridad correspondiente. Y el proceso de discernimiento comunitario concluye con la oración de acción de gracias. Hermanos, hermanas, como iglesia particular que peregrina en Alajuela, deseamos escrutar los signos de los tiempos para responder a las llamadas que a través de ellos nos hace el Señor para encarnar y comunicar el Evangelio en esta realidad histórica en la que nos encontramos como iglesia particular de Alajuela. Manos a la obra. Sí, es el momento entonces de poner en práctica lo que hemos profundizado en esta formación diocesana. Es el momento de suscitar los espacios, los medios y los grupos establecidos para poder leer los signos de los tiempos y aportar aquellas llamadas que captamos para nuestra diócesis de Alajuela, como también los posibles compromisos que queremos asumir para ser siempre coherentes con la llamada que el Señor nos ha hecho y con el envío, ya que somos discípulos misioneros. Gracias.
Agradecemos al Padre Alexander, magnífica su exposición, como siempre. Ya nos tiene acostumbrados, ciertamente, y no nos deja de sorprender su claridad conceptual y la riqueza pedagógica en sus participaciones y en las formaciones diocesanas. Muchas gracias, Padre Alexander. A continuación, nos preparamos para participar con el canto del himno oficial de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, recientemente celebrada. La composición es del señor Juan Manuel Morales Montero, ecuatoriano, licenciado en filosofía, y la composición lleva por título Discípulos Misioneros en Salida. El estribillo que nos va a iluminar en esta canción es: discípulos somos, todos somos discípulos, discípulos misioneros en salida, discípulos misioneros que van mucho más allá, discípulos misioneros profetas de la verdad, discípulos misioneros que van en comunidad, discípulos misioneros que escuchan con atención. Involucrémonos con el canto, que es también oración. De Aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta de ser urgente por un mundo más humano. Se renueva nuestra iglesia misionera y sinodal. Somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Mujeres, jóvenes, niños, todos están llamados a construir caminos en base al diálogo y al encuentro, para que entre nosotros se acabe el hambre y los descartados. Hoy unimos nuestras manos, forjadores de esperanza, de justicia y de paz. Todos somos discípulos misioneros en salida. 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 Guadalupana en el horizonte es hacia donde vamos unidos todos con alegría. Es el Espíritu Santo el fuego que arde en el continente misionero. Jesucristo es el camino.
vida en Él. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros que van mucho más allá. Discípulos misioneros, profetas de la verdad. Discípulos misioneros que van en comunidad. Discípulos misioneros que escuchan con atención. Todos somos discípulos misioneros en salida. Misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros en salida. Magnífico, ¿verdad? Hermoso canto. Nos preparamos ahora para participar en un momento de oración celebrativa que estará a cargo de nuestra hermana María Julia, a quien agradecemos de antemano su participación. Les invitamos a asumir una actitud de oración y a prepararnos para llenarnos de esa presencia siempre del Señor e iluminar nuestras vidas con su presencia. Bienvenida María Julia, muchas gracias. Estemos atentos y llenos con el corazón abierto a este momento de oración en esta noche de formación diocesana. Una vez más, escuchamos a nuestro obispo, Monseñor Bartolomé, quien nos dice que queremos orar para permanecer atentos a los signos de los tiempos en los que percibimos la voz de Dios que sigue guiándonos. El Señor nos habla en las dinámicas y los acontecimientos de nuestro presente y nos invita a responderle desde ellos. Para disponernos a mantenernos en constante actitud de discernimiento, oramos diciendo: Padre, no podemos abrir nuestro corazón a la palabra sin el don del Espíritu Santo. Como hijos e hijas te pedimos que nos envíes el don de la sabiduría para comprender tu palabra y el don de fortaleza para llevarla a la práctica. Amén. Ahora, escuchemos estos dos textos de la palabra de Dios. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: al llegar la noche ustedes dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Jesús le decía a la gente: cuando ven aparecer una nube en el oeste, enseguida dicen que va a llover, y así sucede. Cuando sopla viento del sur, dicen que va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo,
¿Cómo no saben interpretar lo que está sucediendo en este momento? O sea, los signos de los tiempos. Reflexionemos. Sabemos que en el Concilio Vaticano II se nos ha enseñado que a partir de los hechos, de los acontecimientos que caracteriza la condición del hombre en el tiempo que vive, desde donde se descubre o discierne la presencia de la gracia de Dios. Se trata de discernir los aspectos del Evangelio en las expectativas, las exigencias y los fracasos de la esperanza humana en la acción temporal. Los signos de los tiempos pueden orientar hacia una interpretación más universal y global del mensaje de la salvación, porque buscan proponer aspiraciones y concretizaciones de ideales comunes a la humanidad. Releo los textos bíblicos y me pregunto, ¿cuáles acontecimientos o realidades actuales en nuestro país los percibo como signos de los tiempos que debemos conocer mejor para anunciar hoy el Evangelio? ¿Cómo percibo que esos acontecimientos o realidades que he señalado están interpelando hoy a la Iglesia y a nuestra misión evangelizadora? Y ahora nos unimos a la oración de Monseñor Bartolomé, nuestro obispo, en su carta pastoral, que todos sean uno para que el mundo crea. Padre misericordioso, te damos gracias porque en tus designios de amor y salvación enviaste a tu Hijo para que, amándonos hasta el extremo de la cruz, nos redimiera de todo mal y restaurara nuestra dignidad de hijos tuyos. Gracias, Padre, porque a través del Espíritu Santo nos convocas como Iglesia de Cristo con el don de la comunión para fortalecer nuestra misión de anunciar el Evangelio y comprometernos en tu reino en solidaridad con los pobres. Agradecemos tu providencia que nos ha acompañado en los 100 años de nuestro caminar como iglesia particular de Alajuela y nos disponemos a la acción del Espíritu en el proceso de discernimiento diocesano para vivir hoy un nuevo Pentecostés que nos conforme como iglesia sinodal en estado de misión desde la acogida misericordiosa, haciendo nuestros los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias del pueblo. Nuestra Señora del Pilar y su esposo San José intercedan por nosotros en la respuesta a los desafíos que suscita el Espíritu desde los signos de nuestro tiempo. Amén. Muchas gracias a María Julia por facilitarnos este momento especial de oración en clave de discernimiento de los signos de los tiempos. Ahora deseamos compartir con ustedes una noticia.
Como parte del proceso de planificación pastoral de nuestra diócesis, estaremos viviendo en este año 2022 unos encuentros carismáticos. Es importante tener claro que no se trata de un curso sobre carisma o anuncio, sino más bien de una oportunidad de relanzar ese anuncio y vivirlo. La vivencia es fundamental como elemento de crecimiento, como una breve celebración comunitaria. El material que se facilitará a cada parroquia en su momento estará pensado para vivirlo en grupos, según las normas vigentes, obviamente, de la salud, para hacerlo de manera presencial. La propuesta consta de 2 encuentros, cada uno de hora y media, cada vez en que la parroquia cuente con el material, obviamente, y el párroco y el consejo pastoral parroquial de la parroquia elaborarán con ese material el calendario de los encuentros en cada una de los grupos y según la extensión y el tamaño de la parroquia. Es importante que este calendario se comunique al padre Elimar, que es el vicario para la pastoral de la diócesis, y que ese calendario se comunique antes de Semana Santa. Los encuentros se pueden programar desde abril hasta noviembre de este año. Lo importante es que aprovechemos este material para tener estos encuentros carismáticos y los vivamos a plenitud en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Desde ya invitamos a 2 personas del consejo pastoral de cada parroquia o del equipo de formación parroquial, si lo hubiere, para que se presenten al Centro Diocesano de Pastoral el viernes 25 de marzo a las 7 de la noche. Reitero, esta formación para 2 representantes por parroquia será presencial y será en el Centro Diocesano de Pastoral el viernes 25 de marzo a las 7 de la noche. Estas 2 personas llevarán el material a las parroquias y colaborarán al interior de cada parroquia en la realización de los encuentros. Que disfrutemos obviamente todos, muchos de este momento, para ahondar en nuestra relación con Cristo durante este año. Muchas gracias. Y ahora, ya para concluir, le damos la palabra a Monseñor Bartolomé para que sea él quien concluya este proceso de formación diocesana y nos regale la bendición del Señor. Buenas noches, muchas gracias y estaremos siempre en contacto en las formaciones diocesanas que nos enriquecen tanto. Buenas noches, gracias. Finaliza aquí, hermanas y hermanos, nuestra primera formación diocesana del año. Creo que todos estamos con un sentimiento de mucho agradecimiento al Señor por todo lo que hemos recibido. Esta formación nos ha situado en las grandes orientaciones de nuestra acción pastoral en este año, que fueron expuestas, sobre todo en torno al lema que tenemos, Signos de los Tiempos, que nos va a guiar en el discernimiento diocesano de este año. También pues, les he presentado mi carta pastoral para que sea una instancia bonita de discernimiento para el caminar de nuestra diócesis. Hemos podido reflexionar juntos, compartir, orar juntos. Esto ha sido muy rico. Es la base del caminar sinodal que nos dice el Papa. Nos levantamos como pueblo de Dios, compartimos, generamos comunión. La comunión nos hace sentir la presencia de Dios y desde la comunión nos sentimos enviados a evangelizar, que es la misión que Cristo nos ha encomendado. De hecho, todo el movimiento de discernimiento lo que busca es cómo podemos crecer en comunión y cómo podemos situarnos en estado de misión, como nos dice el Papa, y continuar la conversión pastoral que tiene que estar sobre la base de la conversión personal y que tiene que abarcar a nuestra Iglesia e incluso también a nuestra sociedad, porque, como nos ha dicho el Papa en Fratelli Tutti, estamos llamados a originar, a ser artífices de una fraternidad universal. Pues bueno, nos queda el compromiso de repasar todos estos contenidos, de multiplicarlos en nuestras parroquias, de que llegue a todas las instancias de nuestra diócesis
y que de verdad sea algo que dé fruto en nosotros. Así lo ha querido el Señor y así lo quiere nuestra Iglesia diocesana al preparar esta formación. Agradezco mucho al Instituto de Formación Pastoral, pues el Padre Alexander que coordina, y a todos los que han hecho posible, a todos los que han dirigido estas charlas, estos encuentros. De verdad, muchas gracias por prepararnos esta formación, y yo sé que están preparando todavía una oferta mayor para todos nosotros a lo largo de este año y en la próxima. Gracias, pues, hermanos. Y para todos los que han participado en esta formación y a todos los que llegue esto, les doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.